cuando estaba yo tratando de seguir los pasos del Señor, y recuerdo que yo me acerqué al pastor y yo le comenté, y pues obviamente él me dijo que no lo tenía yo que hacer, pero sabía en ese momento que estaba yo en mi modo necio, ¿no? Y, sí, claro. y terminé haciéndolo, ¿no? Porque en algún momento mi justificación era que como iba yo a pasar de indocumentado, yo le decía yo a mi esposa, que en ese tiempo todavía vivía, que quería yo de alguna manera prevenirle a ella por si me pasaba algo en el cruce, que ya sabía cómo me podía identificar. Que me encuentren, ¿no? Que mi cuerpo lo identifique. Cómo me podía identificar, pero sí, en realidad era más que nada el pretexto. Y me lo hice, mi hermano. Sí, sí, claro, ¿no? Y aclaro, o sea, para terminar, cerrar el paréntesis, no es motivo de esta plática, pues prejuzgar a alguien, ¿no? Digo, no nos conocemos perfectamente, no sabemos si alguien tenga uno, pero vaya, vamos a hablar de esto, ¿no? Vamos ahora sí que a comenzar. Bueno, ahí ustedes ven en la parte de atrás, dice me quiero poner un tatuaje, es una imagen con una serie de otras imágenes, ¿verdad? En donde se ve ahí como un collage, una forma en la cual, por lo general, siempre, en cuestión de los tatuajes, siempre es muy variado, ¿no? O sea, es a gusto personal. Hay quienes se tatúan una calavera, hay quienes se tatúan un corazoncito, una rosa, el nombre de la abuelita fallecida, ¿no? Ahora está muy de moda tatuarse la rosa del mazapán, ¿no? Yo he visto que se tatúan la rosa del mazapán. O sea, es un gusto personal. Ahora, para empezar, definamos el concepto de tatuaje. Yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Pero vamos a tratar de hacerlo más breve y de hablar acerca del origen o la etimología de la palabra o de dónde proviene. ¿Qué es un tatuaje, mis hermanos? Para ustedes, a ver. El hermano Miguel decía, vamos a dejar un poquito más de tiempo para que platiquemos. Esa es la intención. Vamos a platicar. ¿Qué entienden ustedes por tatuaje? ¿Qué es un tatuaje? Una marca en la piel. Ajá. ¿Con qué se hace el tatuaje? ¿Alguien sabe con qué se hace el tatuaje? Con tinta. ¿Con qué? Con agujas. Ajá. Los modernos se hacen con agujas. En la antigüedad se hacían con madera afilada, y la persona golpeaba la piel, ¿no? De lejos. ¿Qué es un tatuaje, hermano Martín? Mi hermano, es que no sé si esté bien, ahorita tú me ayudarás o alguno de los hermanos, en alguna parte de el libro no sé si es Proverbios, Salomón o el otro que escribe de lo del enamoramiento, pero habla de te llevo tatuado en mi corazón, ¿no? Tatuado en mi corazón, como literal, una marca, ¿no? Dice, ¿no? Como una marca, algo así. Ajá, no, también otro escritor del pueblo, ¿no? El que dice que tatuajes de tus besos, ¿no? O sea, es una marca, ¿no? Ahora, tatuaje, ahí vamos a verlo, ¿no? Es una modificación, el tatuaje es una modificación corporal, a pesar de que uno diga, no, es que la modificación es cuando se ponen implantes subdérmicos, no, el tatuaje sí es una modificación. La intención es modificar mi apariencia, modificar, en este caso, a nivel de piel. Una modificación corporal puede ser temporal o permanente, porque hay tatuajes temporales. Y alguien diría, es que eso como que no está bien visto, ¿no? Cuando los niños llegan de la primaria y se compraron el chicle, y en el chicle viene uno y le echan salivita, porque dice que con agua, pero todos los niños lo hacen con salivita, y se lo pegan y llegan y mira mamá, un baloncito, una abejita. Ay, es una modificación corporal, es un tipo de tatuaje, pero ese tatuaje es temporal, porque al rato los baña uno, les talla y se cae, ¿no? Hay tatuajes temporales y tatuajes permanentes. En este caso, en el permanente se inyecta o se impregna tinta o pigmentos, porque no puede ser que no sea tinta como la conocemos hoy, la tinta china, la tinta de lapicero, ¿no? También se impregnan pigmentos. En la antigüedad pues no había tinta china ni la tinta de lapicero, pero impregnaban pigmentos, ya sea con las cochinillas, salía el color rojo al machacarlas y eso lo impregnaban en la piel, ¿sale? Entonces pigmentos en la piel para realizar alguna forma o dibujo. Esa básicamente es el concepto del tatuaje. Creo que vamos rápido porque creo que todos sabemos, todos conocemos a alguien que está tatuado, o todos nos subimos alguna vez a un camión y hicimos así cuando vimos a alguien bien tatuado de la cara, ¿no? O todos vimos una noticia donde detuvieron a alguien y el hombre estaba todo tatuado, ¿no? O sea, siempre va relacionado con... Ahora, yo les pongo rápidamente la etimología.
¿De dónde sale la palabra tatuaje? Del idioma samoano. ¿Alguien sabe quiénes son los samoanos? Los aborígenes de Nueva Zelanda o Hawái. ¿Alguien vio la película de Moana? Esas princesas del mar. Bueno, ahí sale un hombre todo tatuado. Sí. Sí, sale un hombre grande con el cabello chino, muy corpulento, todo tatuado, ¿no? No soy yo, hermana, gracias. No estoy tatuado. Del lenguaje samoano, que es esta palabra tatau, que significa marcar. Pero cuando los franceses llegaron por allá, confundieron la palabra tatau con tatuaje, o tatuaje, no sé cómo se pronuncia ahí en Francia, y eso pasó al castellano, y entonces conocemos la palabra como tatuaje. Pero ellos el significado que ellos daban era grabar, marcar o grabar. Esa es la etimología de donde viene la palabra tatuaje. Viene del francés, el original era en el idioma samoano, pero viene del francés a nuestro idioma ya con el concepto de grabar. Entonces básicamente la palabra tatuaje significa marcar o grabar. Eso es lo que nosotros conocemos hoy como tatuajes en la actualidad. Aquí vemos un brazo con un joven, se ve joven, es una brújula, ¿no? Una brújula, una cuerda, atrás se ve como un mapa, ¿no? Le gusta viajar, no sé por qué se lo puso. Y lo que está un poquito más de moda con las señoritas o las mujeres, ¿no? Flores, y en la espalda, ay, se ve bien bonito, se ve estético. Okay. Eso es lo que nosotros conocemos como tatuaje. ¿Sí me explico? Todos hemos visto a alguien con un tatuaje así, o bueno, ojalá, ¿verdad? Porque luego se hacen unos muy feos, ¿no? Muy mal hechos. Sí, unos de calaca, de varias cosas, ¿no? Pero ahora, vamos a nosotros a ver cuál es la posición. Nosotros estamos en una iglesia cristiana evangélica. Mis hermanos, ¿qué posición toma la iglesia cristiana evangélica? ¿Qué posición toman los cristianos con respecto al tatuaje? Ustedes me dirán. ¿Ande? ¿Imposición? ¿No? ¿Cómo? O sea, ¿cuál es la posición de las iglesias? O sea, conocemos a las iglesias, conocemos hermanos en Cristo, que no se debe de uno, hermano Martín. Sí, es eso, ¿no? Que no se debe uno, y casi siempre el texto que ponen, que no me sé la cita, es ese de que el cuerpo es templo del Dios. Bien, hermano, ya le avanzamos. Vamos a utilizar esas dos citas. ¿Qué posición tiene la iglesia? ¿Han platicado con alguna hermana, con algún hermano que dice, hermano, es que mi hijo ya se rayó, ya se tatuó, y están bien preocupadas por eso? ¿O qué les dicen en las iglesias acerca de eso? Nadie tocó ese tema, aparte de nuestra hermana Yaret, que dice que no se puede, nuestro hermano Martín igual, que no se debe de hacer. ¿Qué piensan ustedes, hermana? Me viene a la mente, hermano, aunque no me acuerdo de una cita que habla en el Deuteronomio, que dice que no te harás rasguño en la piel. Ok, muy bien. Pero no me acuerdo que es en Deuteronomio, pero hay donde habla de sanidades, algo así. Ok, muy bien, perfecto, gracias, hermana. Y qué bueno que lo mencionan mis hermanos, porque efectivamente la posición de la iglesia cristiana evangélica es censurar o juzgar el uso de los tatuajes. Y lo argumentan de esta forma. La palabra de Dios prohíbe tajantemente los tatuajes. Dice, no se debe de hacer. Y usualmente siempre se ocupan las dos citas que ustedes, mis hermanos, me hicieron favor de compartir. La cita de Levítico 19 y la cita de 1 Corintios. Vamos a verlas. Levítico 19, 28 y 1 Corintios 6, 19. Entonces, yo les invito a que vayamos a esas citas. Y la intención es, ahora más adelante vamos a ver, pero la intención es, vamos a analizar de forma breve lo que nos dicen esas dos citas, lo que nos dicen en el contexto de esas dos citas, para ver si realmente la Biblia prohíbe exactamente o estrictamente los tatuajes. Porque, mis hermanos, hay cosas que la Biblia no prohíbe estrictamente, pero no quiere decir que estén bien. La Biblia nunca van a encontrar un versículo donde diga, no fumaréis, pero no es correcto fumar. Es un ejemplo. ¿Y saben cuál es el problema? Que muchos de nosotros, como decía el hermano Martín en el ejemplo que él nos puso, ponemos de pretexto que la Biblia no lo prohíbe. Porque creemos que lo que es pecado es lo que no nos gusta.
¿Sí me explico? Otra vez. Muchos de nosotros decimos, esto es pecado porque en realidad a mí adentro no me gusta. No es pecado porque a Dios no le agrada. Si no es pecado, porque a mí no me agrada. Y yo vi una imagen que recuerdo que hace tiempo se le envía al hermano Miguel, y no tiene, ni habíamos hecho el calendario, ni él había designado los temas, Pero yo recuerdo que le vi una imagen donde se ve que están platicando dos personas, y una le dice a otra, una señora le dice a un hombre, oye, los tatuajes no le agradan a Dios, ¿sabías? Y el hombre le contesta, no, pues tus chismes le han de encantar, ¿no? Porque usualmente eso hacemos, mis hermanos. Llega alguien al templo y llega todo tatuado y vamos a decir, y podemos decir, el hermano, ¿no? Un hermano de la iglesia se tatuó. Y podemos decir, no es correcto, pero porque a mí no me agrada. ¿Sí me explico? Pero lo que nosotros hacemos no es pecado, porque sí me agrada. Esa es la intención de esto. Levítico 19:28. ¿Quién nos lee, por favor, con voz fuerte y clara? Ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Ok, gracias hermana Selene. No haréis rasguños en vuestro cuerpo por algún muerto, ni imprimiréis imagen alguna, yo Jehová. Ok, 1 Corintios 6:19, ¿quién nos lo lee? Pues ya se lo saben de memoria. ¿Qué dice? Porque vosotros... ¿Acaso ignoráis? ¿Acaso ignoráis Que vosotros sois templo del Espíritu Santo? No sois vuestros. Vuestro, ok. ¿Acaso ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Entonces dicen, ¿cómo vas a rayar el templo del Espíritu Santo? Imagínate ver el templo todo rayado. Porque los comento porque esa es la porción que al menos a mí me han comentado o he escuchado de varias personas acerca de eso. Entonces, ok, vamos a analizarlo. Primero, yo les voy a poner aquí una cita, porque la cita de Levítico 19:28 dice, no imprimiréis, ¿qué? Ninguna imagen. ¿A qué se refiere con imagen? ¿Sí me explico? Ahora, en la Reina Valera, en la Biblia Reina Valera, que es la que nosotros ocupamos, dice, no imprimiréis ninguna imagen. Hay otras versiones de Biblia, yo les voy a poner dos. La Biblia, Nueva Versión Internacional, versión 1999, dice, ahí está en rojo, ¿quién lo puede leer? No se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. Gracias. No se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel. Ahí está, hermano, ahí lo prohíbe. Nueva Versión Internacional. Ok, otra versión. Dice, versión moderna, ni tampoco haréis sajaduras en vuestra carne a causa de un muerto, ni imprimáis en vuestra carne dibujo alguno hecho a punzón. Yo Jehová, hecho con algo que te esté picando. Y uno diría, ahí está, mis hermanos, ahí está el motivo principal, ahí está la causa en la cual la Biblia lo prohíbe. Aquí dice, en la Nueva Versión Internacional, la que ya leyeron, no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Lo único que yo pude encontrar con respecto a estas tres versiones es que la versión Reina Valera, en el lenguaje original, traduce la parte imprimir señal alguna con algo relacionado a marcar, sellar, y hay que analizar el contexto de donde se estaba hablando esta parte de Levítico 19:28. ¿Alguien sabe de qué se está hablando ese pequeño pasaje? Son leyes de sanidad y de justicia que Dios le manda a través de Moisés al pueblo. Así es, gracias hermano, son leyes de sanidad. ¿Sí me explico? Y entonces diríamos, a ver hermano, aquí dice que no debemos de hacernos tatuajes en la piel. ¿Quién lee el versículo 27? Uno más arriba. De Levítico. Sí, de Levítico 19:27. No haréis tonsura Sí, en vuestras cabezas, sí. ni dañaréis la punta de vuestra barba. La punta de vuestra barba. O sea,
Si ustedes buscan esa misma cita en las otras dos versiones que yo les estoy mencionando acá arriba, dice: no cortaréis tu cabello de forma redonda, ni achatarás la barba. Entonces, si lo aplicamos, quienes se rapan así redondito, pues tampoco están cometiendo una infracción a la ley. ¿Qué es achatar la barba? Bueno, pues que te dejes tu barbita larguete y te hagas una forma así muy, no de candado, sino que te dejes la barba larga y te achates. ¿Por qué el Señor les prohibía eso al pueblo? Porque esos eran los hábitos y las costumbres de los egipcios. Recordemos que los egipcios andaban pelones. ¿Alguien sabe por qué los egipcios andaban pelones? Por los piojos, porque no eran, a pesar de que vivían a la orilla del río Nilo, no eran personas muy limpias. Recuerden que lo que logró, que una de las cosas que logró, aparte de la bendición del Señor, que los hebreos pudieran trascender a lo largo de la historia, es que el Señor era muy cuidadoso con su limpieza. Ellos sí tenían mucho cuidado de la limpieza, y no porque fueran muy ¿cómo decirlo? Muy especiales, sino porque el Señor sabía toda la clase de infecciones que podían proveer de la falta de la limpieza. ¿Sí me explico? Sí. Entonces el Señor por eso le decía: no comas el ibis. Sí, el ibis es un pajarito, no es el agua de nuestro hermano. No comas el ibis. ¿Por qué? Porque eran animales que con sus patas se hundían en el lodo. ¿Y en el lodo qué hay? Sí, claro. Bacterias. No comas cochino. ¿Por qué? ¿Qué le daban de comer al cochino? ¿Qué le damos de comer al cochino? Desperdicio. Hoy ya lo hacemos en un casito y en tacos, Sí, claro, bien rico. ya sé. Pero en ese entonces No servía. no. Entonces, y a quién no le ha caído mal unos tacos de cochino. ¿Qué haces? ¿No? ¿Qué te tomas? Algo para que te cures, vas al doctor y te curas del estómago. Estás 2-3 días mal. Pero en los tiempos del Señor, en los tiempos del pueblo, no había doctor Simi, no había seguro popular. Entonces, si alguien se enfermaba de disentería, adiós. Y ya era una casa que se perdía, porque acuérdense que dependían completamente en el patriarcado. Entonces, se enfermaba el patriarca de la casa, se acababa todo. Entonces, por eso es que el Señor era así. Por eso es que este versículo en el contexto está hablando de que no hagáis las cosas igual a los egipcios. Ahora, en este concepto no está hablando del tatuaje como tú y yo hoy lo conocemos. Está hablando de esto. Sí, se ve muy gráfico, mis hermanos. No haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. Se lo está diciendo a el pueblo de Israel que no lo haga porque los egipcios lo hacían. Y alguien va a decir: pero los egipcios. Esta foto es reciente, mis hermanos. Todavía se practica. ¿Saben quiénes hacen eso? Los musulmanes, la rama chiita de los musulmanes, para celebrar o recordar a el nieto de Mahoma, ¿sí? Se sajan el cuerpo, se cortan el cuerpo. Aquí ves a un hombre con cadenas, se azotan el cuerpo para conmemorar la muerte del nieto de Mahoma. Aquí vemos una serie de hombres con unas espadas, y lo que hacen es que van por la calle, se van golpeando y se van sangrando. De a eso se estaba refiriendo el Señor, a que no hagan esto por memoria de un muerto. Los egipcios, ¿qué hacían? Fallecía alguien y ellos hacían una ofrenda a las deidades del inframundo o a las deidades del mundo más allá de la vida. ¿Y cuál era la ofrenda? Se cortaban algo como la libación, que los judíos lo hacían, que era derramar vino. Ellos derramaban sangre en una ofrenda para que allá donde Cristo no reina, allá en el inframundo, lo recibieran esas deidades recibieran a sus familiares. Era una forma de ofrenda. Por eso el Señor dice: no hagan eso, no hagan esas sajaduras. Ahora, sí, hermano, ya me quedó claro, pero ¿qué con el dibujo alguno hecho a punzón y con los tatuajes y con la imprimir señal alguna? Los tatuajes en ese entonces, o las marcas que hacían, no eran como las marcas que hoy conocemos. Hoy tú vas a una casa de tatuajes medianamente decentes y la persona abre de enfrente de ti la aguja, te limpia, te esteriliza, te hace tu dibujo, te pone algo antiséptico, te envuelve en plástico de ese con el que envuelve los sándwiches
y ya te vas a tu casa, ¿no? Y te dicen ponte crema, y te dan toda una serie de cosas para que no se te infecte. No, ahí era lo que ahorita, algo similar a lo que ustedes van a ver, también es un poquito extraño. ¿Qué es eso? Eso se ocupaba en la antigüedad, pero ahorita también se sigue ocupando. Esto se llama escarsificación, marcas en el cuerpo. El proceso es este: te haces un dibujito y una persona con una destreza quirúrgica te va cortando la piel para que cuando sane la cicatriz quede con la forma del dibujo. Eso era lo que hacían. ¿Por qué? Porque se han encontrado momias, ¿sí? Momias egipcias y de las dinastías de los faraones con este tipo de marcas. ¿Quiénes estaban marcadas así? Los sacerdotes de las deidades, la gente de la realeza, las personas que eran dedicadas a una deidad, las marcaban de esta forma. Entonces, entendamos esto: en este pasaje el Señor no está prohibiendo los tatuajes como hoy tú y yo los conocemos. Está prohibiendo todo este tipo de prácticas que tengan que ver con idolatría o pues prácticamente es con idolatría o con adoración a otro tipo de deidades o costumbres. Ojo, no estoy diciendo que a Dios le agraden los tatuajes. Vamos a ver esa parte más adelante y vámonos más rápido. Sí, hasta aquí, sí, mis hermanos, sí se va comprendiendo. Sí. Entonces, ¿saben por qué es importante? No para que le digas a alguien, ese versículo está mal. No. Para que al contrario, tú lo entiendas, lo comprendamos y el día que te toque compartirle a alguien le puedas explicar de una mejor forma. Porque usualmente la gente le prohíbes algo y ¿qué hace? Se cierra, ¿no? Entonces, yo no te voy a prohibir nada, ¿no? Tú eres libre, pero te doy la información necesaria para que tú decidas. Porque estamos en la libertad, ¿verdad? En la libertad del Señor. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Hay libertad, ¿no? Entonces tenemos esa libertad. Ahorita vamos a ver cómo usar esa libertad. Pero entonces recordemos, Levítico 19:28 no está hablando de que Dios prohíbe que tú te tatúes la cara de tu abuelita que se murió y como era una santa, te lo vas a grabar aquí en el brazo, ¿no? Aquí está, en el pecho, sí, la cara de mi abuelita, ¿no? O unas manos rezando, o un Cristo llorando, ¿no? Porque usualmente yo he visto muchos de esos, ¿no? No está hablando de eso, está hablando de las prácticas en las cuales dañabas tu cuerpo o lo marcabas en un proceso de idolatría. Muy bien, avancemos. Ahora, la cita de 1 Corintios 6:9, ahí está. ¿Cuál es el contexto de esa cita? ¿Alguien de ese pasaje, de qué está hablando? De nuestro cuerpo, pero el contexto. Ok, ahí habita el Espíritu de Dios. Sí, hermana, de eso se refiere en la cita. En el contexto de ¿a qué se está refiriendo Dios? ¿Cuál es el tema que está hablando Dios? ¿A que no es de nosotros? Está hablando de santidad. Exactamente. De guardarnos Ajá. para hacer una diferencia, ¿no? Ok, para hacer una diferencia. Más arriba, versículos arriba. Está hablando de una cuestión de la inmoralidad sexual. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, ¿verdad?, es uno con ella? El pasaje está hablando de la inmoralidad sexual. Está diciendo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Quién va a unir el cuerpo de Dios con una prostituta? Porque va a ser uno con ella. El contexto es de inmoralidad sexual. Esto no quiere decir, mis hermanos, que podamos ocupar una cantidad, ¿sí? Pero el contexto en sí está hablando de la inmoralidad sexual. No está hablando de que sea bueno o malo, de que te pongas un Mickey Mouse en el brazo, ¿sí? Pues yo sí conozco a una persona que tiene un Mickey Mouse y dice sueña, wow, de Disney. No está hablando de eso. Si me explico, en casa den una repasadita. Ese no es el contexto, está hablando de la inmoralidad sexual. ¿Por qué les comparto esto, mis hermanos? Porque estos son los dos versículos que usualmente se ocupan para decir que la Biblia prohíbe los tatuajes. Y obviamente, yo podría decirles así, la Biblia estrictamente no prohíbe los tatuajes como tú y yo los conocemos ahora. Prohíbe las prácticas de adoración por medio de marcas en la piel a otras deidades. Ahora,
Con esto no queremos decir que bueno, como decía el hermano Miguel, salgamos de aquí y voy a cotizar y voy a tatuar ahí, a ver qué, ¿no? Regresemos a la misma imagen. La iglesia cristiana evangélica censura y juzga el uso de tatuajes argumentando que la palabra de Dios lo prohíbe tajantemente, utilizando estos dos versículos. Aquí, en esta imagen, yo la encontré ya después, esta es una momia de una sacerdotisa. Si ustedes alcanzan a ver aquí, tiene una marca, una mancha. Sí estaba marcada como a punzón, como un tatuaje, como moderno, por así decirlo, como los de hoy. Tenía el ojo de Horus. ¿Sí recordamos el ojo de Horus? Bueno, en religiones y denominaciones, no, en simbología religiosa se vio. Era una sacerdotisa del templo de Horus, y entonces tenía aquí tatuado el ojo de Horus. Por eso es que el Señor hablaba acerca de eso. Y la cita de 1 Corintios 6:19 está hablando de inmoralidad sexual. Ambas no se están refiriendo a los tatuajes como tú y yo los conocemos hoy. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Algún comentario? ¿Nada? Ay, qué bueno. Perfecto. Vamos a avanzar. Ahora, ¿qué hacer? Vamos a responder la pregunta. ¿Qué es el tema de hoy? El tema es, me quiero tatuar. ¿Alguien de aquí ha escuchado a algún hermano en Cristo que diga, me quiero poner un tatuaje? Sí. ¿Algún hermano en Cristo? No levante la mano, que diga, lo he pensado, tengo las ganas, me quiero poner el nombre de mi hijo acá y el nombre de mi hija acá. Así, para hacerle así. No sé, ¿alguien lo ha pensado? Bueno, no lo diga. Vamos a ver 4 aspectos, y ahí sí vamos a utilizar la palabra de Dios, mis hermanos. 1 Corintios 10, versículos 31 y 32, porfa, ocupemos la Biblia. Ahí está. 1 Corintios 10, 31 y 32. ¿Quién nos hace favor de leer el versículo 31? Amén. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Gracias. Hacerlo todo Para la para la gloria. gloria de Dios. Entonces, 4 aspectos a considerar. Hermano, hermana, en Cristo, si tú quieres tatuarte, si tú conoces a alguien que se quiera tatuar, explícale que la Biblia no prohíbe los tatuajes como los conocemos hoy. Pero también tienes la obligación de compartirle estos versículos. Acuérdense que información que no se da correcta es errónea. Mejor dicho, perdón, información que no se da completa es errónea, ¿verdad? Por eso hay que dar toda la información. Y el versículo 32, ¿qué dice? ¿Sí? ¿Qué dice? No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ahí está todavía más claro, ¿no? Dice, bueno, yo les voy a poner las citas ahí y ahorita vamos a ver. 1. Si te vas a tatuar, piensa, si lo que me voy a poner va a glorificar a Dios. Ah, exactamente, sí, gracias, amiga, esposa. Es que me voy a tatuar un versículo bíblico. Sí, puede ser. Puede ser. Sí, claro. Un pescado. Ándele, un exoye. Sí, sí, Hermano, un pescado, sí, un pescado cristiano, ¿no? Un exoye, ¿no? Hay un luchador de artes marciales mixtas muy famoso en la UFC, que aquí tienen Filipenses 4:13, ¿no? Y lo entrevistan y dice, es que yo cada que entreno recuerdo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Él está hablando de que Cristo lo fortalece para tener fuerza para romperle la cara al de enfrente. Como que no es muy bíblico, ¿no? Pero él tiene aquí, y eso lo motiva. Me voy a tatuar, ¿qué les gusta? A la ballena de Jonás. No, pues no, ya. Ahí sí ya está. Ándale, el Padre Nuestro en latín, porque se ve bien bonitas las letras en latín. Me voy a tatuar el Padre Nuestro, ¿no? Claro. Me voy a tatuar. ¿Qué, hermano? No, que Ricky Martin lo tiene, ¿no? Ricky Martin lo tiene en forma circular. Brazo, ¿no? En forma circular tiene todo el brazo. El Padre Nuestro, no sé en qué idioma lo tiene, pero sí lo tiene, ¿no? Con las cosas que hace, pues yo creo que lo que menos se acuerda es en lo que hizo su tatuaje, ¿no? Pero voy, entonces, ¿va a glorificar a Dios? Alguien diría, paso número 1, sí, porque me voy a tatuar un versículo bíblico. Bueno, ahí podemos decir, ok, ¿no? Paso número 2, versículo 32. Lo que me voy a tatuar
no va a ser de tropiezo para los inconversos o a la iglesia, ahí sí ya podemos ponernos a pensar. Me voy a tatuar un versículo bíblico. ¿Va a ser de tropiezo para un inconverso? No, porque le voy a predicar. Ah, mira, acuérdate que, mira, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Espérame, te voy a buscar. Ajá. Pero ojo, ¿va a ser de tropiezo para la iglesia? Ahí sí es donde entonces vamos a tener que pensarlo dos veces, ¿no? Yo vengo a la iglesia y me voy a tatuar. Imagínense, paso a compartir y yo levanto la mano y traigo aquí tatuado, ¿no? Puede ser que alguien sí se espante, alguien no le agrade, sea de tropiezo para algún ministerio. ¿Sí me explico? Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a pensar. Recordemos que yo les decía, la Biblia no lo prohíbe estrictamente, pero como la Biblia es perfecta, las cosas que no las prohíbe estrictamente nos pone a pensar y ya queda a un asunto de que en nuestra libertad usemos nuestra conciencia